Agradezco muchísimo a mis amigos, licenciado en diseño gráfico Nassim Avendaño. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, maestro. También nos acompaña el licenciado en Derecho, el abogado Alberto Hernández. Muchas gracias. Saludos, maestro. Muy buenas tardes. Digo, buenas noches. Ya, ahí estamos en la tarde y la noche. Pues les agradezco muchísimo que nos acompañen en esta ocasión ustedes para platicar de lo que fue el tranvía Tlaxcala-Chautempan, Chautempan-Tlaxcala, por Apetatitlán y por Ixtulco. Si les parece, ponemos la presentación para irla desarrollando, si les parece. Claro que sí. Sí, claro. Tenemos aquí la presentación. Ya hice la presentación de nuestros invitados en esta ocasión. Y bueno, empezaríamos a charlar. Pues tenemos en primer término el proyecto inicial, ¿no? El primer proyecto que se hace allá en 1833, de acuerdo a la fecha que tiene este mapa, donde pues el paso era por Tlaxcala, complicadón, pero bueno, así estaba el primer proyecto y dice textualmente que tendría las variaciones que sean necesarias después del reconocimiento. Me llama mucho la atención, no sé si tengan ustedes algún comentario, me llama mucho la atención que el primer proyecto lo hicieran pasar por Tlaxcala y no por Puebla. Sí, parece curioso porque realmente sabemos que el sendero, el camino, la vía usual que utilizan los viajeros para llegar a la Ciudad de México es, pues sí, específicamente lo que es la ciudad de Puebla. Algo interesante, ¿no? O sea, precisar esto, que realmente la ciudad de Puebla aparece como solamente un ramal. Evidentemente, las condiciones propias del terreno, las condiciones propias de estos espacios, pues generan que no sea posible la instalación de una estación ferroviaria como tal en lo que es la ciudad de Tlaxcala. ¿Por qué? Pues obviamente sabemos que la ciudad de Tlaxcala se encuentra en una depresión de terreno, muy por debajo de lo que viene siendo una altura media o la altura de los llanos que están, pues ahora sí que circundando al volcán La Malinche, y evidentemente la región de los llanos ilomerios del centro del estado de Tlaxcala, en ese momento del territorio de Tlaxcala. Así es, licenciado Nassim. Continúo, eh, pues mencionando que Santana, como antiguamente se tenía en conocimiento, es un punto estratégico desde hace mucho, mucho tiempo y fue algo muy importante que se estableciera este nuevo medio de comunicación. Poco a poco Así iremos es. perdiendo el nervio y pues continuamos con lo demás, por No, favor. no, muy bien. Aquí ya tenemos un mapa donde se ve el trayecto que ustedes comentan, ¿no? Las alturas que van en promedio ya rodeando los volcanes y bueno, llegan al ramal que es el de Barrón Escandón, todavía aquí aparece como Barrón Escandón, y el camino que pasa, y bueno, aquí está Chautempan, Tlaxcala está más para acá. Y bueno, este es otro proyecto, ¿no? Algo interesante en este mapa y que me llamó la atención desde su naturaleza misma es esto, ¿no? O sea, sí aparece Chautempan en el mapa, pero no aparece mencionado. Aparece la villa más cercana a Chautempan, que es en este caso San Pablo Apetatitlán, por los Claro. comentarios que en otros programas hemos platicado. O sea, la Sí. importancia capital que tiene la villa de Apetatitlán por encima de los pueblos indígenas. Llámese Amajac, llámese Contla, llámese el propio Chautempan. Este crecimiento económico de la llamada Villa de San Pablo, con su asentamiento de españoles, con todos los mesones y el punto, ahora sí que el punto de conecte entre la ciudad de Tlaxcala y el camino que va hacia la Sierra de Puebla, pues evidentemente lo vuelven una villa muy importante económicamente hablando. Y esto precisamente va a ser lo que va a captar la atención para el trazado de la línea. Y eso ya lo podremos ver posteriormente con el trazado ya como tal de la vía ferroviaria, pues por el rumbo de Chautempan, en detrimento como tal de la villa de Apetatitlán. Claro, licenciado Nassim, lo hemos platicado varias veces. Las estaciones en su momento nos van señalando la importancia de los lugares. Donde ponen una estación originalmente es un lugar importante.
Así es, en este caso lo que es Chautempan, su importancia es sobre lo textil. Es el transporte más importante para que se detone la industria y el crecimiento del mismo pueblo. Sí, definitivamente, y como lo platicamos en alguna ocasión, licenciado Alberto, Chautempan se sobrepuso a Petatitlán, que fue por situaciones geográficas, ¿no? Aquí tenemos ya un mapa bueno, de mejor resolución, y aquí sí ya estamos viendo cómo está el trazado de la línea desde México, como tanto el trazo, como llega aquí a esta zona. Claro, no es un plano estrictamente adecuado porque está lo que es este Barrón Escandón, Ujú. pues tratando de marcarlo, y la bajada hacia Tlaxcala. No puede pasar por Tlaxcala, yo les pedí también sus comentarios. La línea no puede pasar por la ciudad de Tlaxcala, ya lo comentaste, licenciado Alberto, pero para puntualizar esto, no puede pasar por Tlaxcala porque habría sido meter el tren hacia este, un tapón, pues decirlo así de alguna manera, ¿no? Sí, claro, o sea, la propia depresión del terreno, la hondonada que está en la que está la ciudad de Tlaxcala, pues ahora sí que no es el terreno o el espacio propicio para la instalación de una estación de ferrocarril de vía ancha. Hay que hablar de eso posteriormente. Vamos a ver posteriormente lo que es la vía angosta, pero en ese momento las condiciones no son las óptimas, no son las adecuadas, la posibilidad y la factibilidad de que existen muchas inundaciones por parte del río Zaguapan, el hecho de que tenga que bajar la línea de ferrocarril desde San Pablo, cruzar la coyuntura de los ríos de los Negros y del río Zaguapan como tal, el cruce por Atempan, o sea, Buenaventura Atempan, todo lo que era la llamada calle Real, y subir de nuevo hacia lo que hoy es la Avenida Independencia, pues sí, realmente sí genera algunos costos, genera algunos gastos y algo también que es trascendental. La ciudad de Tlaxcala sabemos que está fundada sobre el lecho arenoso del río Zaguapan. Y entender algo importante, que aparte de esto, en ese momento todavía la ciudad estaba surcada por barrancas. Entonces, realmente el terreno era totalmente inestable. Y las condiciones y todavía propias del río Zaguapan hacen que pues no sea óptimo el hecho de construir una estación ferroviaria en esta ciudad. Aparte de que sabemos que el establecimiento de una estación ferroviaria en tal sitio pues implicaría también toda una serie de edificaciones, toda una infraestructura especial para el funcionamiento como tal de la misma, en una ciudad tan pequeña como venía siendo la ciudad de Tlaxcala. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Apizalco, establecida en un llano, en un espacio un poco más amplio. Lo mismo lo vamos a ver en el caso de Huamantla, lo mismo lo vamos a ver en el caso de Chautempan y de Panzacola. Están asentadas en llanos, en planicies, cosa distinta de la depresión como tal que viene siendo la ciudad de Tlaxcala. Claro, decía Nassim, y de esto de las estaciones es muy, bueno, usted tiene fotografiada prácticamente todas las estaciones del estado. Esto que dice deseado Alberto es muy importante. Estación Guadalupe, estación Tecoac, Apizaco, por supuesto. Las estaciones requieren espacios amplios. Así es, maestros. Lo que sucede aquí es, volvemos a lo mismo, a recalcar lo que dijo el maestro Alberto, que se necesitan planicies con grandes terrenos y que no sea un gasto innecesario, al contrario, invertirle en más vías y en un amplio, lo que se involucra lo que son casas de sección, bodegas, creo que fue lo más óptimo para que se pudiera invertir en esa manera. Evitar de hacer muchos puentes y pues, aprovechar todos los recursos en las estaciones como tal, en los lugares planos. Me parece que inicialmente, corríjanme por favor, inicialmente solo está la estación Guadalupe, por supuesto Apizaco, Sí, Chautempan y Panzacola, me parece. Sí, así Inicialmente. es. solamente es lo único que aparece dentro del trazado de la línea. Y hasta ese momento, hasta 1869, no podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Guadalupe, en el caso de Santana y en el caso de Panzacola, de estaciones como tal. Son paraderos, porque realmente el funcionamiento todavía sí viene siendo un funcionamiento, pues ahora sí que provisional. Posteriormente, ya se van a
conocer las estaciones de ferrocarril como actualmente las tenemos la noción. Pero hasta este momento todavía estamos hablando de paraderos. Incluso existe una noticia de 1876 que, pues ahora sí que el paradero de Santana o la estación, si la pudiéramos llamar así de Santana, pues simple y sencillamente está edificada con madera. O sea, es un edificio provisional que posteriormente pues será edificado como actualmente lo vemos, pero inicialmente pues son construcciones muy perecederas. Así es. En este mapa que estamos viendo ya está el tranvía de Tlaxcala y también me llama la atención que ya aparece de manera muy marcada, muy importante Santa Cruz. Tenemos, por supuesto, la estación de Apizaco, la grande. Aparece San Manuel, tal vez como un paradero, pero Santa Cruz sí aparece muy marcado ya como estación, al igual que Chautempan, y pues no hay más estaciones, más que Santa Cruz y Chautempan ya para este año ya después del 1883. Santa Cruz ya está incluida. Algo interesante que tenemos que hacer hincapié, comienza el desarrollo fabril en esta zona. Estamos hablando de los inicios de la primera estrella, Santa Elena, la Trinidad, San Manuel de Morcón. O sea, apenas comienza a desarrollarse toda la industria textil en esta región. Por eso yo creo que es importante, pues ahora sí que hacer mención de que la estación de Santa Cruz Tlaxcala comienza a cobrar cierta importancia, pues ahora sí que por ser un punto intermedio entre Santana y Apizaco y algo más, por la instalación de las industrias textiles. Eh, Llama mucho la atención que estén mostrando un pequeño paradero licenciado Nassim ya en San Manuel. Sí, sí sería que se paraban ahí porque pasa junto al edificio de la fábrica. Claro que sí, para poder descargar lo que son los materiales, las materias primas, como se mencionaría. Es importante saber que toda la zona donde pasa el ferrocarril es meramente textil. Podremos mencionar esa parte. Y bueno, estoy viendo que aquí parece marcado Contla, apenitas aparece marcado Contla como el kilómetro 15, por cierto, en este mapa. Bueno, aquí encontramos ya este mapa, el trazo apenas marcado realmente de lo que es el tranvía o el ferrocarril de Chautempan a Petatitlán, Iztulco, Tlaxcala. Aquí ya aparece marcado, sabemos que fue autorizado en 1882 y el 16 de septiembre, vaya, me parece también muy emblemática la fecha, no fue casual que haya sido el 16 de septiembre. Don Próspero inauguraba el 16 de septiembre, el 5 de febrero y el 2 de abril. Así encontramos muchas cosas que se fueron inaugurando, incluso todavía en 1948 el Hospital de Tlaxcala se inaugura un 5 de febrero. En Tlaxco tenemos inauguraciones también el 5 de febrero de escuelas o el 2 de abril. En el tiempo de Don Próspero era muy, muy significativo, muy representativo esto. Claro, entender esto que el progreso, si lo pudiéramos llamar así, que trae la instalación de esta línea de lo que es Santana, Chautempan a la ciudad de Tlaxcala es importante, porque también es cierto, o sea, sí hay una comunicación importante entre el principal punto político del estado de Tlaxcala, que es la capital del estado, con la vía de ferrocarril. Todavía leyendo apenas a Miguel Iria y Ortega en su historia de la erección del estado de Tlaxcala, dice que la comisión que va a defender la incorporación de Calpulalpan al estado es recibida en Chautempan. Y estoy hablando en este caso de 1874. Todavía no existe una noción como tal de la incorporación, bueno, de una línea de ferrocarril desde lo que viene siendo Santana hasta la ciudad de Tlaxcala. El proyecto que se va a desarrollar para 1882 evidentemente tiene una particularidad, vincular a Santana con la ciudad de Tlaxcala, pero otra cosa mucho más posterior que también se ha soslayado, que de la ciudad de Tlaxcala corra esa misma línea hasta llegar a San Martín Texmelucan, a la estación del ferrocarril interoceánico. Evidentemente esto no se llevó a cabo, a pesar de que existe la planicie de Panotla y todos estos pueblos circundantes que llegan hasta Ixtacuixtla y que obviamente pues sí lindan con Texmelucan en Puebla, pero solamente llega hasta la ciudad de Tlaxcala pues ahora sí que esta vía que es una vía angosta, hay que reconocer esto también. Así es. Licenciado Nassim,
Ya me pasé ya pasé las diapositivas de lo que es el tranvía, pero yo regreso a las estaciones. Usted ha hecho un trabajo muy amplio sobre las estaciones del ferrocarril. Las estaciones tienen lo que es la estación, dice usted que la casa de sección, oficinas, almacenaje. ¿Nos puede platicar un poquito de las estaciones, por favor? Pues mire, la característica principal de esas estaciones, se puede mencionar que, a ver, es que estoy abriendo un archivo donde tengo el documento donde puede un poquito guiarme en ese sentido. Mencionan que en las estaciones había una parte que sobresalía de la misma estación para poder visualizar lo que es la avenida o la estancia del tren. Son algo característicos. No sé cómo podría decirse, se parece como un tripoide, un trapecio, no recuerdo muy bien, pero hay tres ventanitas donde pueden apoyarse. Luego de ahí sale lo que es la bodega, lo que es área de descarga, lo que es tanques y un poquito más lo que es en la estación de Muñoz de Domingo Arenas. Se tiene lo que es el área para mantenimiento de las vías, lo que son los durmientes. Claro. Igual es una mini estación de Apizaco, por decirlo así. Sí, 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 Muñoz es un caso muy especial. Bueno, aquí tenemos ya en forma, ya estamos entrando a materia, ya tenemos el contexto general, ya tenemos aquí este plano que ya es mucho más detallado de cómo sale la línea desde el centro de Tlaxcala, va por toda la avenida Juárez actualmente, el Boulevard Guillermo Valle, el Boulevard Revolución, más adelante vamos a ver otras fotografías, llega por Izturco, cruza Izturco, llega a Petatitlán y regresa a Chautempan. Ya llegaremos a la parte de Chautempan. Aquí les quiero comentar, amigos míos, les quiero comentar que en estas imágenes hay una característica particular a mí que me llama mucho la atención. La línea va pegada al portal. Ahí se ve de inmediato en las dos fotografías que están de extremo a extremo del parque, de la plaza principal de Tlaxcala, va pegada a la línea. ¿Por qué? Porque la línea, viniendo de Chautempan, da vuelta a la derecha. Pareciera que va rumbo hacia donde ahora está Correos, el Museo de Arte, el edificio de la CROM, un hotel o la Casa de Piedra donde estuvo el ITC alguna ocasión. Tradicionalmente sabemos que, y lo vamos a ver más adelante, que la estación estuvo en el actual edificio del DIF, pero estas imágenes nos dan un primer panorama de que la primera estación estuvo en otro lugar. ¿Licenciado Nassim? Así es. Menciona mucho que el tranvía o la parte principal de salida era del edificio de que ahora es el DIF. Antiguamente existía una mesa redonda, como si no me quiero equivocar, es lo que ayudaba a posicionar nuevamente la cabeza del tren o del tranvía en ese momento. Sí, 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 eso lo vamos a ver un poquito más adelante, licenciado Alberto, pero a mí me sorprende esto de la vía que da vuelta hacia el poniente y la única casa que yo veo que podía ser la estación es la actual casa de piedra. A lo mejor todavía no existía la casa de piedra y era otro tipo de construcción. Sí, es importante imaginarnos, porque esa es la parte interesante de la historia, que muchas veces necesitamos recrearlo, reidealizarlo, y esto pues se presenta muchas veces utilizando este tipo de elementos, ¿no? O sea, sí lo vemos a partir de estas dos fotografías, sobre todo la primera que está ahí señalando la estación, bueno, el quiebre, digámoslo así, de la vía de ferrocarril hacia la zona del poniente. Entonces, bueno, no sabemos a ciencia cierta en dónde se encontraba la estación como tal, pero bueno, Sí, ahí está el antecedente. Ya posteriormente, las propias reformas que se pueden hacer a esta vía, pues harán que lo que muchos de nosotros conocemos por tradición oral, de oídas, como quien dice,
pues es que la estación se encontraba en lo que hoy es el edificio del DIF. Pero bueno, yo creo que más adelantito platicaremos acerca de eso. Así es. Y bueno, el recorrido aquí lo tenemos, salimos de Tlaxcala y pues aquí en Apetatitlán. Esto es muy llamativo, licenciado Nassim. Eh, por ejemplo, la fotografía de abajo, ¿no? Que tenemos ahí en este trazo, que pasaba por en medio de lo que ahora es el parque. Ahora ya es parque, pero en ese entonces era la calle del mercado por donde pasaba el ferrocarril. Así es interesante ver lo que ha ido modernizando lo que es el tren. Por parte de la fábrica, si no me equivoco, estaban los portales en Apetatitlán y que pues recientemente en el 1938, no sé si esté bien en el dato, es cuando empiezan a hacer eh, el parque o el kiosco, no sé si esté bien en el dato de Sí, que aquí es donde estaba esa en medio, ¿no? construcción. Sí, en Ajá, medio. así es. Y daba vuelta hasta, no sé el nombre de la calle, adelante de lo que ahora es el Seguro Social, adelante de donde está Comunicaciones y Transportes, ahí retornaba el tren. Y bueno, aquí tenemos el paso por el Boulevard Guillermo Valle, frente a lo que es, ahora está un jardín de niños aquí, que Ujú. es San Sebastián Colostitlan. Aquí está abajo la imagen del Templo de San Diego, y está en las dos imágenes el tranvía, lo que actualmente es el Boulevard Guillermo Valle. Arriba todavía es una imagen que está en Nueva York, donde todavía es con mulitas, y abajo, bueno, ya es se ve inmediatamente que ya es de motor, ya es de motor el tren. Y esta es otra imagen pasando el Río de los Negros precisamente. Ahí tenemos la imagen abajo y el puente lo tenemos arriba cuando está pasando el Río de los Negros. Lo que me da a pensar que me estoy yendo un poquito más rápido porque nos quedan pocos minutos. Me da a pensar que el puente fue hecho para el tren. Es una construcción de la época de Caguanzi. Sí, evidentemente se da uno cuenta en el material, en la forma de la construcción que difiere mucho de las edificaciones anteriores de la época virreinal y que es muy recurrente este tipo de edificaciones en los puentes que se edificaron durante el tiempo de don Próspero Caguanzi. Ahora, algo interesante que platicábamos hace unos cuantos días. Evidentemente sí había un camino de Santa Ana a la ciudad de Tlaxcala, pero este camino era simple y sencillamente un camino de herradura. No era un camino real, no era un camino principal. Lo que hoy conocemos como Boulevard Revolución, y posteriormente Avenida Antonio Díaz Varela, que vincula a Santana Chautempan con la ciudad de Tlaxcala, pues realmente era un camino de herraduras, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Que está bien juntito a este camino el rancho de Santa Cruz Tlapancalco. Y Santa Cruz Tlapancalco, pues era propiedad de don Próspero. Entonces, las circunstancias propias del poder, las circunstancias propias de la influencia de don Próspero, pues aquí incluso en el trazado del ferrocarril, pues son evidentes. Para ser más específicos, lo que hoy es la unidad Santa Cruz, bueno, era anteriormente el rancho de Santa Cruz Tlapancalco. Ya, sí, muy interesante esto, por supuesto, porque pasaba a un costadito. Licenciado Nassim, aquí tenemos imágenes de Chautempan y aquí estamos viendo cómo pasa la vía del ferrocarril frente al portal de Santana y frente al mercado, sobre lo que es la calle actualmente, hoy es Bernardo Picasso. Bernardo. Así es, maestro. Aquí se puede, en la diapositiva anterior del puente sobre el Río de los Negros, acaba de recalcar sobre que antiguamente se hacía con hierro y eran de otro tipo de material. Y pues que actualmente pues podemos disfrutar todavía, creo que sus ruinas, si no mal me equivoco, ya un vestigio bastante descuidado. Bien. Entonces, rezando a la imagen de Santana, el ferrocarril, yo pensé, por eso pongo la fotografía de arriba, yo pensé que salía bajando saliendo de la estación, daba vuelta a la derecha, pero no, salía por la Bernardo Picasso. ¿Me podría platicar cómo estaba la estación en Santana, cómo le hacían en Santana, en qué parte estaba con relación a la estación de la vía para Puebla? Bueno,
Primero y antes que nada, entender esto. Existe el ramal a Puebla, o sea, la vía de ferrocarril, el llamado Tren Grande que se le llamaba. Y inmediatamente detrás de la estación del tren, en el sitio que hoy, bueno, que ocupaba lo que es el Asta Bandera, que fue recientemente demolido, ese espacio, esa explanada demasiado amplia que actualmente utilizan nuestros amigos de las camadas de huevos para bailar y hacer los remates de carnaval, en ese espacio específicamente, por la amplitud, era donde en su momento el tranvía jalado por mulitas daba la vuelta. No estamos hablando de una casa redonda, no estamos hablando de una plataforma como tal. Estamos hablando simple y sencillamente de un círculo en el cual las mulas daban la vuelta y bueno, retornaban hacia la ciudad de Tlaxcala. Entonces, esto es importante porque muchas veces dicen, pues sí, está la memoria, ¿no? Como tal del lugar que salía el ferrocarril de Santana, pero no sabemos realmente el mecanismo de cómo el ferrocarril de Santana iba desde Santana Chautempan hasta la ciudad de Tlaxcala. Licenciado Nassim, aquí estamos viendo una imagen de la esquina actual donde estaba el banco, donde está una zapatería, donde estaba la farmacia. Se ve claramente ahí el ferrocarril. Sí, efectivamente da mucha nostalgia y quisiéramos regresar a esa época para saber y vivir ese momento tan mágico en Chautempan. Pues sí, una imagen sin duda preciosa. Ahí está el ferrocarril. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minutos. Eh, Volvemos a ver una imagen, yo voy rapidísimo, que el ferrocarril va hacia el poniente. Ahí está la imagen clarísima del ferrocarril, cómo da vuelta hacia el poniente, rumbo, insisto, a donde estaba Correos, el Museo de Arte. Y aquí tenemos ya la estación, aquí tengo un comparativo de cómo corrigen la vía que va pegada al portal y la dejan ya en el centro, frente al parque de Tlaxcala, frente al portal grande. Y en esta imagen ya se ve cómo el ferrocarril va hacia la izquierda. Aquí tenemos la vía, tenemos el tranvía, y aquí tenemos otra imagen del tranvía ya rumbo hacia, aquí está la casa del DIF actualmente. Algo pasó aquí, no sé qué va a suceder con el cambio de estación. Sí, claro, hay que entender que incluso el propio diseño, el propio estilo de la casa que actualmente ocupan las oficinas del DIF estatal, vámonos dando cuenta que es evidentemente del tiempo de Don Porfirio. Llegamos Claro. a lo que es el interior de la casa, lo que es el patio, el sitio donde estaba la, esta suerte de mesa, la casa redonda, si lo pudiéramos llamar así. Y sí, precisamente, pues podemos apreciar ahora sí que lo que queda de vestigios de los antiguos rieles de ferrocarril. Ahora, algo interesante y algo lamentable. Un poco lo que quedó por parte de las gases de los reyes, pues fueron apropiados por vecinos de las estaciones de Tempa, de San Pablo y de Tlaxcala. Todavía en la estación de Santana existen pequeños rieles, muy pequeños rieles, que era precisamente, pues, que es, bueno, se reutilizan actualmente como barrer, protección, pero que en su momento originalmente, pues, fueron utilizados para pues, para el funcionamiento del ferrocarril. Entonces, realmente tenemos pocos vestigios, pero sí son evidentes de este tipo pues, del uso que se dio al ferrocarril, materia que posteriormente, pues, fue dispuesto para otros fines. Claro. Decían así, nos queda 1 minuto y medio. Se nos va a cortar la transmisión. Para cerrar, por favor. Ok, sí, maestro. Y así como dato curioso en esta situación, en lo que es la sacristía del ex convento, se puede ver en la parte superior parte de los rieles de los que existían o se utilizaban en el tranvía. Y pues sería bueno que se dieran una vuelta para ver esa parte. Es muy interesante ver y pues crear nostalgia nuevamente. Bueno, me da mucha pena cerrar tan rápido porque dejamos muchas cosas todavía por ahí volando. Hay mucho todavía que comentar sobre el ferrocarril. Yo les agradezco muchísimo, licenciado Alberto Hernández, licenciado Nassim Avendaño, que me hayan acompañado en esta ocasión. Mil gracias, maestro. Gracias, maestros. Bien, y gracias a ti que nos estás viendo a través de esta transmisión. Hasta la próxima.